Buenos días, queridos estudiantes del segundo medio A. El día de hoy vamos a introducir el tema central de esta unidad, que es el género dramático. Les pido que presten atención y tomen apuntes de lo que veremos hoy. Cualquier duda o consulta que surja, recuerden que pueden contactarnos a nuestros correos. El objetivo de esta clase es el número 5, el cual es analizar los textos dramáticos vistos para enriquecer su comprensión, considerando cuando sea pertinente el conflicto y qué problema humano se expresa a través de él, las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato a la luz de la visión de mundo de la época en la que fue escrito y su conexión con el mundo actual, y por último, cómo los elementos propios de la puesta en escena aportan a la comprensión de la obra. La iluminación, sonido, vestuario, escenografía y actuación. Dentro del género dramático tenemos a la obra dramática y a la obra teatral. ¿Conoces las diferencias? La obra dramática es el texto literario que se caracteriza por su virtualidad teatral, esto es, su posibilidad de ser representada. En este texto predomina la función apelativa del lenguaje, la que se ve reflejada en el diálogo de los personajes. Tal como el texto narrativo y la poesía tienen un hablante, la obra dramática también posee uno. A este se le conoce como hablante dramático básico o dramaturgo ficticio. Este facilita que se logre la virtualidad teatral y asimismo le permite al lector visualizar la obra, es decir, observar el mundo del drama como si lo estuviera viendo en un escenario. Además, cuenta con un lenguaje acotacional. Juan Villegas, un intelectual, lo denomina discurso del hablante dramático básico o discurso del dramaturgo ficticio. Las acotaciones tienen la función de revelar los elementos no lingüísticos del diálogo, es decir, complementar el lenguaje dramático. La obra teatral, por su parte, es la representación escénica de una obra dramática. Tiene un carácter interdisciplinario, mezcla elementos literarios, dramáticos, musicales, plásticos, entre otros. Dentro de sus características se encuentran que posee escenografía, la utilización de utilería, iluminación y caracterización. Esta última se subdivide en vestuario y maquillaje. En nuestro país, el auge del teatro ocurre en los años 40 con el surgimiento del teatro universitario y continúa en los 50 con la formación de compañías de teatro. Durante estos periodos, las obras dramáticas y de teatro trataban de visibilizar las problemáticas sociales del país. Estas problemáticas, que han existido siempre y que lamentablemente siguen existiendo, se vieron exacerbadas o aumentadas cuando ocurrió un proceso de modernización de la ciudad. Debido a la industrialización, se produjeron altos niveles de migración campo-ciudad, donde esta última no estaba preparada. Esto provocó problemas de higiene, sobrepoblación, desempleo, pobreza y marginalidad. La marginalidad se entiende como la existencia de una población que está al margen del sistema social, que no pertenece o que no se le quiere hacer partícipe. Este problema social se ve reflejado en las obras de Isidora Aguirre, quien trata de visibilizar la marginalización que sufren algunos sectores, con el fin de criticar tanto el fenómeno como las razones por las cuales ocurre. Un claro ejemplo es su obra dramática y de teatro, Los Papeleros. La imagen que observan corresponde a una escena de la obra de Los Papeleros. Pero antes de hablar de la obra, es necesario saber quién es Isidora Aguirre. Esta importante dramaturga nacional nació en 1919 y falleció en el año 2011. En 1955 estrenó sus primeras comedias. Ella formó parte de los dramaturgos de los años 50, generación que, como ya mencionamos, buscaba denunciar las problemáticas sociales en miras de generar atención sobre estos temas, con el fin de producir cambios. Desde esta perspectiva, estamos frente a un teatro de resistencia cultural. Dentro de sus obras más representativas están La Pérgola de las Flores, Los Papeleros, Los que van quedando en el camino
Y por último, Lautaro, Epopeya del pueblo mapuche. Con la obra Los Papeleros, en 1964 ganó el premio municipal. También recibió el premio Casa de las Américas por su obra El retablo de Yumbel. Además, obtuvo la medalla Santiago en 1999 por su trayectoria y aporte a la cultura. Además, por las temáticas que aborda, sus obras dialogan con otros escritos producidos durante esta época y posteriormente, tales como Remolienda, Al principio existía la vida, El velero en la botella, Población arenera, entre otras. Cabe destacar que Isidora Aguirre en varias entrevistas ha sostenido que presenta una fuerte influencia brechtiana, específicamente el efecto de distanciamiento, para lograr que el público reflexione de forma más crítica y objetiva. La técnica central o el objetivo del efecto de distanciamiento es lograr que los actores y personajes, dependiendo si se está leyendo una obra dramática o viendo una obra teatral, se distancien del lector espectador. Esto se refleja en la obra Los Papeleros. Esta obra fue representada en 1962. Fue escrita por Isidora Aguirre y musicalizada por Gustavo Becerra. El escrito o la obra dramática fue publicada un año después, en 1963. La obra se encuentra ambientada en su contexto de producción, es decir, a comienzos de los años 60. Esta época fue de muchos cambios tanto a nivel nacional como internacional. Además, este contexto responde a problemas sociales que vienen desde las décadas anteriores, como mencionamos en unas diapositivas anteriores, los problemas de higiene, pobreza, sobrepoblación y sobre todo de marginalidad. Los personajes principales de la obra son Julio, Romilia, el tigre, la mocha, el parlante y el perro. Los temas centrales de esta obra son, primero, la precariedad en la que vive la gente en los basurales. Segundo, su condición de marginalidad. Tercero, la lucha de clases. Cuarto, la alienación. Quinto, la explotación laboral, entre muchos otros. En resumidas cuentas, la obra de Los Papeleros, sin hacer ningún spoiler, porque la tienen que ver después, relata la historia de unos trabajadores que vivían en un basural. Ellos se encargaban de, al llegar los camiones de basura, en separar los papeles, las botellas, toda la basura que podría ser reutilizada. Ellos recibían un sueldo que era muy miserable y que no les permitía tener su propia casa, arrendar o comprar, lo que afectaba principalmente en cómo vivían, porque estaban obligados a vivir en el basural en condiciones realmente precarias. La historia relata cómo los sujetos trabajadores se dan cuenta de su condición de marginalidad y cómo tratan de luchar por una casa digna. Y no les voy a hacer más adelanto de la obra para que la vean con mucha atención después. Para hacer la obra, Isidora Aguirre asistió al basural Guanaco Alto, que está ubicado en las inmediaciones de lo que hoy se conoce como la población La Victoria de Santiago. Ahí sostuvo conversaciones con quienes realizaban este oficio y desarrolló entrevistas que luego transcribió y usó en la construcción de sus personajes y diálogos. Estos apuntes están en el archivo original que pueden encontrar, para quien le interese, en la Biblioteca Nacional. En la obra Los Papeleros se observa la influencia brechtiana en, primero, la utilización de la narración por medio de los personajes. Principalmente Julio, quien notarán más adelante, se dirige a los espectadores para relatar algunos sucesos y contextos específicos. Segundo, uso de subtítulos. En la obra observarán que pondrán carteles que explicarán el contexto de la escena y al mismo tiempo será una herramienta de crítica. Tercero, implementación de canciones. Cuarto y último punto, la presencia de voces polifónicas. Esta es la existencia de múltiples voces. Se presentan muchas opiniones, lo que enriquece el análisis del espectador-lector, por lo que se otorgan diversos puntos de vista.
En el resto de lo que queda de clase, los invito a que puedan ver la obra teatral Los Papeleros, cuyo link está en la descripción, para que en la próxima clase podamos comentarla y analizarla en conjunto. Además, si quieren investigar más sobre la autora o la obra, les dejamos los siguientes documentos. Recuerden conectarse a nuestra próxima clase sincrónica. Si quieren buscar aún más información, pueden buscar en la plataforma digital de YouTube los videos y reportajes de TVN en torno al teatro universitario y el teatro de resistencia. Hasta luego, que tengan un buen día.